Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Géminis, es tema amor. Es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a empezar. Nos dicen, atracción. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud, cariño. No sé por qué siento Géminis, cariño, que a lo mejor de repente tú no eres consciente de que eres una persona muy sensual, eres una persona muy atractivo, muy atractiva, o que simplemente de repente, cariño, estás como muy centrado o muy centrada en tus problemas, en tus proyectos, en tus negocios. Y te estás descuidando un poco lo que es del amor. El otro punto que te puedo decir también, por circunstancias de la vida, de repente tienes un poco de temor, de desconfianza, o te falta creer un poco más en ti, para que te llegue lo que tú quieres en la parte de los sentimientos, en la parte del amor, ¿vale? Con esto no te digo, cariño, de que tú seas una persona débil. Tú no eres una persona débil, ¿vale? Tú eres una persona fuerte. Pero nos están diciendo, tienes que empezar a tener confianza otra vez en ti. Tienes que empezar a ser firme en tus decisiones. Tienes que creer. Cree en las energías. Cree en Dios. Cree en tu superación. Cree en que tú eres una persona muy importante y muy especial, ¿vale? Solo de esta manera, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a traer el gran amor que tú quieres, el gran amor que tú estás esperando. Porque nos dicen atracción. Ya existen personas que están por ti. Ya existen personas que en algún momento han tenido una historia contigo. Pero puede ser que tú, de repente, como que tu seguridad ha bajado un poco. Y esto quizás de repente lo echa para atrás a la persona que tú quieres locamente. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Rider Waite. Para vosotros con mucha fe. Tienes que recuperar tu confianza. Existen personas que están por ti, pero es muy importante que tú recuperes tu confianza. La carta de la luna. ¿Hay algo que te preocupa? Puede ser que a lo mejor has tenido algún tipo de discusión con la persona de tu interés o un intercambio de palabra también. Pero algo te preocupa, ¿vale? Porque la carta de la luna, sí. A lo mejor de repente me dice Richard, siento que lo estoy perdiendo, siento que las personas de su entorno lo ponen en mi contra. Veo que tienes muchos días de mala noche, cariño. Veo que no duermes bien. ¿Qué te está pasando, Géminis? Por eso ya las cartas de los ángeles me decían, tú tienes que empezar a confiar en ti. Tú tienes que empezar a decir, las cosas van a cambiar, todo va a ir bien, ¿vale? ¿Has tenido algún tipo de discusión? De repente hay una persona que sientes que te engaña, que no está por ti. Hay un cambio de repente en la persona de tu interés. La carta del 3 de bastos, la carta de la sota de oros y la carta del 9 de copas. Es como si me dijeras, Richard, yo todavía tengo esperanza de que la relación con esta persona funcione. Yo todavía quiero aportar algo más en esta relación. Pero a lo mejor me dice Richard, por más que yo aporto, por más que siento que las cosas empiezan a marchar bien, luego veo que esta persona no avanza, luego veo que esta persona no cambia o continúa con la misma actitud. Con la misma actitud, porque cierra con la carta del 9 de copas, ¿vale? Yo lo que estoy viendo, cariño, tú tienes un don, tú tienes un poder, solo es cuestión de que tú reafirmes, solo es cuestión de que tú pidas, pero pídelo con fe, pídelo con fe. No simplemente pidas algo por salir del paso. No, Richard, porque estoy desesperada y luego mañana ya no te acuerdas a la persona que lo has pedido, perdón, al ser que lo has pedido, ¿vale? A Dios, al universo o a los ángeles. Tienes que pedir con fe si tú quieres recuperar algo que tú sientes que lo estás perdiendo. Muy bien, porque tienes un don. Por eso nos están diciendo, recupera tu fe. No sé por qué siento la palabra lealtad. Puede ser que me digas, Richard, esta persona no me ha sido fiel o esta persona no ha sido legal conmigo. Siento que hace falta lealtad, me dice la palabra lealtad. Hay una persona que te ha decepcionado, hay una persona que te ha defraudado, o puede ser que a lo mejor quizás tú estás amando a una persona que tiene también una historia. Por eso nos sale la palabra lealtad. Lealtad me dice, ¿vale? No sé por qué, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. A ver,
Me sale lo que es un Cáncer, Tauro, Acuario, Libra y Aries. Si no coincide con el signo, tranquilo, tranquila, porque en las características te voy a dar lo que es más información. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. Vamos a ver la energía de la persona de tu interés o la energía que va a llegar, lo que es en un futuro. Vamos a ver, siento ese Cáncer, Géminis, siento ese Leo, un Escorpio, un Acuario. Me sale la carta del As de Espadas. Me sale la carta del 2 de Oros. Y me sale también la carta del 9 de Espadas. Yo creo que a lo mejor, cariño, el problema que está pasando con la persona de tu interés o vosotros dos que están pasando ha sido en base a una decisión. Puede ser que tú has exigido de que ya tome una decisión para estar contigo o simplemente has dicho dónde está nuestro amor o en dónde estamos nosotros dos, ¿vale? Puede ser que tú te has sentido un poco inestable con la manera como lleva la relación o simplemente con las decisiones que está tomando constantemente. Esta situación, de repente esta persona ha tomado lo que es una decisión, quizás dejar a alguien, porque me hablan de lealtad. Ya la palabra lealtad se ha quedado en esta lectura. Yo veo que a lo mejor la persona de tu interés ha estado haciendo lo que es un balance, ha estado poniendo todo en orden, en base a una conversación, en base a una discusión. Esta persona ha hecho un balance. Y en estos momentos quizás la respuesta que te ha dado o la forma como se está comportando esta persona te está afectando a ti. Porque aquí yo veo ahora dolor, yo veo desconfianza. Yo veo que a lo mejor esta persona inclusive sabe que si se decide por ti o simplemente empieza la historia contigo de una forma formal, puede traer consecuencias. Consecuencias, ¿vale? Porque yo veo que se siente como acorralado, como acorralada. Por eso te digo, o la persona de tu interés de repente tiene que enfrentarse a la familia, si está viviendo en casa, o la persona de tu interés tiene pareja y sabe que a lo mejor para estar contigo tiene que soltar esa relación, tiene que soltar esa pareja, o vosotros saben que la única manera de que esta persona se libere para que ustedes estén en armonía es quitando esa energía negativa que puede estar envolviendo a ellos o a ellas. Y en este caso hablamos también de repente de magia, ¿vale? En este caso de magia. Tú ve tomando lo que mejor es tuyo. La carta de los enamorados, la carta del 7 de copas. Veo que esta persona te quiere, veo que esta persona aún te ama, aún tiene sentimientos por ti, pero veo que hay como muchas personas que lo rodean. Siento que hay muchas personas que a lo mejor influye en ellos. Puede ser hijos, puede ser de repente su trabajo, su entorno, algo. Pero esta persona te quiere aún, esta persona aún te piensa, pero hay personas que está alrededor de vuestra historia. Si tú te das cuenta, son maripositas que están en la copa, que nos están hablando de personas que a lo mejor le dicen, oye, piénsatelo bien, no tomes esta decisión, esta persona no es buena, esta persona tiene un carácter de los 1000 demonios, ¿vale? Puede ser que te estén juzgando y esto como que influye mucho en la decisión de ellos. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, pero si hay amor, ¿por qué esta persona se deja guiar por ellos? ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor de repente tiene algún tipo de vínculo con ellos? Tanto lo que es en la parte emocional como también lo que es en la parte del dinero. Y esto de repente es muy difícil para ellos o para ellas. La carta de la reina del rey de oros, perdón. La carta del 5 de copas. Y tenemos la carta del 5 de espadas. Existe una persona con mucho poder. Existe una persona que a lo mejor inclusive utiliza la magia. En este caso ya nos están reafirmando. O que tiene mucho poder. Esta persona jamás va a aceptar o se va a rendir de que el gran amor de tu vida esté contigo. Es esto, ¿vale? Yo veo que hay una persona que no quiere renunciar, no quiere soltar. Si te das cuenta en estas dos cartas. ¿Y qué va a hacer? Es capaz de enfrentarse a todo el mundo, es capaz de hacer cosas, barbaridades en la vida, tan solo de mantener a ese amor que es tuyo, ¿vale? Yo veo que esta persona no, porque mira con desconfianza y tiene poder. Si tú te fijas, mira esa carita, que parece un santo, aunque tenga mucho poder, mira con desconfianza. Sabe que tú eres una amenaza y sabe de que tú lo vas a quitar. Porque mira esta mujer con esas copas tiradas y con tristeza, sea hombre también, ¿vale? Sabe que tú eres una amenaza.
sabe. La carta del 5 de espadas, ¿sí? Se va a encargar hasta lo imposible de que la historia entre vosotros dos no se concrete o simplemente de ponerte lo que es limitaciones, ¿vale? Por eso ya te he dicho, Géminis, tú tienes un poder, tú tienes que utilizar bien, pide con fe y Dios te lo va a dar, Géminis. Eres una persona especial, quizás no reconoces esto aún. La carta del 6 de bastos, la carta de oro y la carta del juicio. Yo veo que esta persona, cariño, en estos momentos no quiere soltar a esta persona también por interés, por la parte monetaria. Veo que también le interesa mucho lo que es el dinero. Mucho, pero mucho, mucho, ¿vale, cariño? Le interesa mucho lo que es el dinero. Y me sale la carta del juicio y tenemos aquí la carta del 4 de espadas con la carta de la rueda. A mí lo que me está diciendo Géminis, hay un ángel, existe una energía, existe alguien que te cuida, existe la parte espiritual que te cuida, que está contigo lo que es en tus noches de insomnio, en tu noche de soledad, en tus miedos, en tus temores. Este ángel que te cuida prácticamente te va a dar la llave para que encuentres respuestas o simplemente para que tú soluciones tus problemas, porque tienes aquí la rueda. La rueda tienes, ¿vale? Con la carta del juicio y la carta del 4 de espadas. Veo que las cosas para ti van a cambiar, veo que para ti las cosas van a ser diferentes, pero nos hablan de futuro, de futuro. Por el momento tienes que empezar a trabajar las energías, tienes que empezar a creer en ti, arriba tu autoestima, porque es muy importante también. ¿Para qué? Para que puedas protegerte también, ¿vale? Yo sé que a ti no te llega, pero de repente van a buscar tu debilidad van a buscar, cariño. Yo veo cambios para ti, yo veo que después de la tormenta, después del dolor, de lo que tú estás pasando, va a haber cambios. La carta del paje de bastos y tenemos también la carta del 7 de oros. Veo que a lo mejor de repente, Géminis, hay un grupo de ustedes que a lo mejor tiene una historia con una persona que es menor que vosotros. Puede ser menor, puede ser la diferencia mucha o de repente la diferencia es por unos años también, ¿vale? No vayan a exagerar que, Richard, yo tengo 100 y la otra persona tiene 30. No, puede ser mucho, puede ser poco. Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, voy a tomar un poquito de agua, las energías. Vale, que se me ha secado la garganta. Yo lo que estoy viendo, no sé por qué siento, Géminis, y a lo mejor también tú lo presientes, que esta persona de repente está contigo o llega a tu vida por interés. Puede ser, ¿vale? Voy a ver qué carta más me sale. Muy bien. Vale, cariño. Yo lo que te puedo decir aquí, existió una persona o existe una persona la cual de repente apareció en tu vida al principio por interés, puede ser menor que ustedes, pero veo que esto se ha ido convirtiendo en lo que es en amor, o se va convirtiendo en lo que es en amor, cariño. Es lo que yo estoy viendo aquí. Porque tenemos la carta del as de copas con la carta del 7 de oros. Entonces, si esta persona en su momento se acercó a tu vida y tú lo sabes, que solamente fue por la economía, por interés, una energía juvenil que en ti encontró de repente protección, en ti encontró de repente energía también, y también lo que es en la parte sexual. Veo que las cosas cambian, veo que esta persona siente algo más por ti, veo que esta persona está por ti. ¿Ves? Y tenemos aquí también la carta del 10 de oros. Cariño, hay un cambio en las energías. Para muchos de vosotros, después de la tormenta, llega la calma. Para muchos de vosotros, veo que vosotros se van a dar su lugar, su valor, y esta persona se da cuenta que tú eres especial y los sentimientos cambian, ¿vale? Veo que los sentimientos cambian para vosotros. Voy a continuar. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot. Celtín, muy bien. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celtín para vosotros. Con mucha fe. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo veo que hay un cambio de energía. Yo veo que tienes que cuidarte de una persona también. Pero todo esto es en base a tu energía. Si tú estás de ánimo positivo, cariño, si tú eres una persona que reafirma las cosas y dices, todo va a ir bien, yo estoy protegido, protejo a los míos también,
tenlo por seguro que tu mundo cambia. Cambia. Pero si tú simplemente te cierras y no te das una oportunidad y entras lo que es en una depresión, pues simplemente no vas a conseguir nada. Te sale lo que es la carta del mundo. Tenemos también la carta de la muerte y la carta del 3 de pentáculos, cariño. ¿Sabes yo qué estoy viendo aquí? Que muchos de vosotros es como si las energías me dijeran, lo imposible se hace posible. Esto es como algo surrealista. Quizá de repente inclusive tú no te lo crees. Quizá de repente tú dices, no, Richard, ya esto no tiene marcha atrás. Pero yo veo aquí que el mundo te regala lo que es un nuevo principio, un nuevo comienzo. ¿Por qué? Por mandato divino. Por mandato divino o por tu fe. Es muy importante, Géminis. Siento un Acuario, un Escorpio, un Virgo. Quizás lo he mencionado de una manera inconsciente que suele pasar, porque la energía está muy fuerte, ¿vale? Un Leo también. Quizá de repente, Géminis, esto es de cajón, ¿vale? Tú tienes que aprender cómo funciona. Si tú estás siendo negativa, si tú dices, yo jamás lo voy a perdonar, porque esto es lo que pasa muchas veces con vosotros, cuando vosotros lo hacen algo muy fuerte, cuando dicen, lo marcas la cruz, cuando tú lo marcas la cruz, es para siempre, ¿vale? No hay manera de sacártelo de la mente, no. Tú te cierras en esto y ya está, no se puede más. Entonces, pero sin embargo tú lo extrañas, sin embargo tú lo añoras, pero por dentro dices, no lo voy a perdonar. Si quiere que venga, pero no lo voy a perdonar. Entonces, cariño, esa persona no viene a tu vida. No viene, porque tú estás reafirmando de que tú no quieres a esa persona, que esa persona te hace daño. Si tú quieres que esta persona vuelva a tu vida, tú tienes que cambiar el chip. Tú tienes que cambiar tu manera de visualizar las cosas, lo que tú vas a pedir a Dios, al universo. No puede ser que tú digas, lo odio, no lo voy a perdonar, pero lo único que quiero es que deje a esa mujer o a ese hombre y que venga conmigo. Entonces, cariño, aquí hay una confusión y las energías no distinguen entre negativo y positivo. Las energías no están de repente para decirte aclárate, no. Las energías te van a decir lo que tú estás pidiendo. ¿Y tú qué estás pidiendo? Que esta persona es malo para ti. Tú estás pidiendo venganza, tú estás pidiendo cosas negativas. Entonces, pues, el universo te da cosas negativas, que es el sufrimiento. Del sufrimiento para ti. Por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas, con lo que deseas, con lo que pides. Nos están diciendo, sería muy importante que cuando llegue el momento, o si tú quieres un encuentro con esta persona, renazcas otra vez. Porque si tú no renaces otra vez y hay dolor, hay sufrimiento, las cosas se bloquean para ti. Sí, es como si te dijeran, lo tienes todo en tus manos. La oportunidad de ser feliz solo depende de ti, pero tienes que cambiar también el chip, ¿vale? Muy bien. Uy, mi Géminis, te noto un poco confundido, cariño, y confundida, ¿vale? Te noto de repente como que puede ser que te estés dejando llevar por la ira y es normal por la desesperación, ¿no? Por el dolor, puede ser que solamente ves todo negativo, todo malo en tu vida, ¿vale? Richard, no tan solo me va mal lo que es en el amor, sino también lo que es en la economía, bloqueos. Recuerda esta frase que nunca me canso de decir. El dinero atrae más dinero, el amor atrae más amor, las desgracias atraen más desgracia, cariño. Este es el mensaje que yo te puedo decir de corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora, te voy a dar lo que es iniciales. A ver. Iniciales. A ver. La letra K de kilo, la letra G, la letra W o M, la letra Y, la letra O, la letra H. Muy bien, cariño, muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Si tú quieres, pon pausa, tómate el tiempo antes de elegir. ¿Vale? Respuesta en el tarot egipcio, hazlo con fe. Si no tienes fe, pues simplemente solo mira y no preguntes, ¿vale? Pero hazlo con fe. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio para Géminis. Que Dios el universo lo guíe, que Dios el universo lo guíe. Vamos a ver. Listo. 3 grupos. Te lo voy a poner aquí. A ver, listo. Opción 1, opción 2 y opción 3. Te doy lo que es 7 segundos. Ahora. Listo. Si tú quieres, pon pausa y piénsatelo bien, ¿vale? Y si no, pues proseguimos con la respuesta.
Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta, la carta de la estrella es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta, la carta de colgado es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta, la carta de la justicia es un sí. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es las características. Las características, cariño. Se ve que hay una persona que le interesa más lo que es el dinero, le interesa más de repente verte sufrir. Hay una persona que no te quiere, cariño, no te quiere. Está dispuesto, si es posible, volverlo tonto o tonta esta persona con magia, tan solo de que no vuelva otra vez a tu vida. Vamos a ver las características, La carta de la reina de oros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra, puede ser que esta persona de repente, vosotros están en la misma empresa, en el mismo trabajo, o tiene un cargo muy importante, puede ser tu jefe o tu jefa. Algunos de ellos son de rasgos trigueños o mulatos también. Tienen el cabello un poco ondeado, crespo. Es una persona que también de repente le gusta mucho la naturaleza. Es una persona que en estos momentos de repente la energía como que no fluye bien. El contacto, la comunicación entre vosotros dos como que está un poco apagado, un poco lento, ¿vale? Una persona que físicamente es muy atractivo, muy atractiva también. Le gusta mucho la naturaleza. La carta del 4 de copas. Muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, estoy lidiando con una persona la cual noto que es muy inseguro, muy inmaduro, muy inmadura. Le doy muchas oportunidades, muchas opciones y siempre termina con el mismo problema. Siempre me paga igual. Puede ser que esta persona de repente sea mayor de 18 años o la edad que tú creas. Cabello castaño o cabello rubio. Piel blanca, con textura normal o delgado. O lo vuestro está relacionado con el campo, con la naturaleza, la agricultura, la agronomía también. O viene de un pueblo, o vosotros viven en un sitio donde hay mucho bosque. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser mayor de 30 años. Es una persona muy espiritual, es una persona que está en contacto con las energías. Delgados o delgadas, piel trigueña o simplemente es una persona de piel blanca pero está bronceado o bronceada. Cabello largo, puede ser que tenga el cabello rojo también, natural o pintado. Es una persona que también le encanta mucho la meditación, el yoga, la meditación y el yoga también. Muchos de vosotros están teniendo problemas de repente lo que es en el trabajo o de repente tu problema está vinculado con lo que es en el trabajo y esto afecta a lo que es en la relación. Puede ser que estés lidiando con alguien de elemento fuego también. Te enseño las cartitas. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ya sabes el mensaje. Bendiciones y te quiero mucho, Géminis. Hasta la vista.